Bueno, buenos días a todos. Ahora sí los miro a la cara. Vamos a seguir con Hechos. Nos toca ahora un pasaje que a mí al principio dije, bueno, es una cosa más o menos sencilla, pero después no pasó así. Y me costó mucho, la verdad, armarlo. Lo que yo hoy les voy a expresar es muchas cosas que han salido del estudio, pero sobre todo les voy a contar mi experiencia en ese tiempo de estudio. Gracias, Patito. La verdad que fue para mí, me llevó por un camino que jamás hubiera tomado, ni me hubiera animado, y sobre todo fue un tiempo en el que tuve que romper ciertas estructuras. Así que bueno, los invito a que me acompañen. Vamos a leer Hechos 9, del 32 al 43. Dice: Pedro sana a Eneas. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a verlos a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Por aquel tiempo también había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y las túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Bueno, acá tenemos a Pedro. Esto pasa paralelamente al tiempo con el que terminó la Ceci el domingo pasado. En el versículo 31 dice, del capítulo 9, toda la iglesia en las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Paralelamente a ese tiempo pasa esto de Pedro. Pedro está en una visita pastoral, por decirlo de una manera, ¿no? Va a ver a los hermanos, dice el pueblo santo, que es como se denominan los cristianos, a los que habían creído en el mensaje, en el Evangelio. Seguramente animando, enseñando, aconsejando, exhortando. Y estos creyentes que encontramos en estos lugares, seguramente el Evangelio les había llegado por parte de Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe, cuando fue arrebatado por el Espíritu, lo llevó de Azoto a Cesarea y dice que iba llevando el Evangelio por todos esos pueblos? Así que estos primeros cristianos probablemente habían escuchado el Evangelio de parte de Felipe. Y tenemos a Pedro, que en ese viaje realiza estos 2 milagros. Un milagro de sanidad y resucita a Dorcas, a Tabita. Vamos a hacer ahora un ejercicio el mismo ejercicio que nos planteó Raúl, me parece. Estos pasajes, estos milagros, ¿les suenan parecidos, conocidos a alguno de Jesús? El de Eneas, dice que era paralítico.
hacía 8 años que estaba en cama, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. ¿Le suena a alguno? El después de Talita, muy bien. ¿Y ese? Muy bien. Cuando bajaron los amigos a un paralítico, que lo bajaron del techo, voy a buscar la cita de Marcos, y con la diferencia que primero al paralítico, a este paralítico no le dijo: levántate. ¿Qué le dijo primero? Te perdono tus pecados. Y los fariseos que estaban ahí dijeron: pero este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Cómo le va a decir eso? Y Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo que es más fácil perdonar los pecados de decirle: levanta tu camilla y vete. Y eso fue lo que le dijo después. Las palabras fueron: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Parecidas, ¿no? Parecidas a las palabras que Pedro le dice a Eneas. ¿Y el milagro de resucitación? Ahí dijo la Mimi, parecida a cuál. Talita cum. Sí, a la hija de Jairo. Miren, si las palabras fueron dichas en el mismo idioma, creo que es arameo, lo miro a mi marido por las dudas. Sí, creo que Jesús les dijo en arameo. La diferencia fonética es de una letra, porque a ella le dice Tabita cum y a Jesús le dijo Talita cum. Así de parecidos hasta han sonado, ¿no? No quieren decir lo mismo, porque la estaba llamando por su nombre y Talita era, si no me equivoco, niña, levántate, pero en esa similitud. Y esto nos habla, no solamente esto, Pedro lo conocía porque había sido testigo en los dos casos. Otra de las cosas similares que tiene con Tabita es que él hace salir a todos, ¿no? Jesús hizo salir a todos, estaban todos llorando, era un lío, y dijo: ¿ustedes por qué lloran? Sacó a toda la gente afuera. Pedro hace lo mismo, y Pedro estaba en ese momento con Jesús. Y no solamente por testigo, porque él estuvo en ese momento, sino por imitador de Cristo. Esto es una opinión mía. Yo creo que no se recitaron las mismas palabras adrede, sino que el Espíritu guió a decir incluso las mismas palabras de Jesús. Y se hace carne todo eso que nosotros siempre decimos: tenemos que imitar a Cristo, y que el carácter de Cristo se forme en nosotros, menguar para que Él crezca. Y en estos discípulos, en estos apóstoles, encontramos ese carácter de Cristo, a tal punto de hasta decir casi las mismas palabras. Y miren, ahora sí empieza la parte rara. Cuando a mí me llega el mensaje del gringo pidiéndome si podía hablar de estos versículos, bueno, yo los empiezo a leer, primero solo los leo. Fue antes y durante y después. Pedrito, voy a decir Pedrito porque si no se confunde con Pedro, el apóstol. Pedrito hacía un mes y medio que estaba enfermo, que se enfermaba un día bien, se volvió a enfermar. Y se volvió a enfermar, y se volvió a enfermar. Yo me acuerdo que Leo me decía: seguimos orando por el Pedrito, seguimos orando por Pedrito. Toda la semana me repetía, pobre. Todos los martes, creo que el grupo de oración lo tenía Pedrito ahí, quizás durante meses, porque por lo menos 2 meses. Claro, me llega este pasaje, y yo dije: yo voy a empezar ahora como Pedro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces empecé a decirle: Pedrito, levántate, en el nombre de Jesús. Y Pedrito se seguía enfermando. Y ahí vino la primera estructura
el Señor empezó a actuar en mí. Porque en realidad yo me empecé a preguntar, y esto es unas preguntas incluso que nos han surgido en la célula, pero ¿no tenemos el mismo poder del Espíritu? ¿No? Nos hicimos esas preguntas, ¿no? ¿O yo no tengo suficiente fe? La miro la Bibi, también ha surgido. Esas preguntas que traje personalmente son también las que hemos venido trabajando en la célula. Y ahí empezó una búsqueda bíblica. Yo les voy a pedir disculpas porque esto va a ser, es una humilde, una humilde búsqueda personal. Es muy simple. Me siento a lo mejor yo acá arriba queriendo rendir tijerita 2 de sale 4 frente a gente universitaria. Pero se las quiero compartir. Se las quiero compartir porque no sería... porque quiero ser auténtica, digamos, en lo que me pasó con estos pasajes, compartirlos porque yo creo que los testimonios de todos los hermanos siempre nos bendicen. Así que bueno, les comparto esto. Cuando empecé a buscar los pasajes de sanidad, específicamente, me encontré con los pasajes de los dones, la sanidad como un don del Espíritu Santo. Bueno, ahí me sirvió el mejor amigo de Analia, John Stott, que me guió en esa búsqueda, muy bien. Una cosa que encontré es que todos los milagros registrados por Lucas fueron realizados por los apóstoles. Y Pablo, que dice que es como un verdadero apóstol, ¿no? Y en esta búsqueda solo busqué eso, el tema de la sanidad milagrosa, ¿sí? Por eso encontré los milagros asociados a específicamente los apóstoles. Voy a leer algunos pasajes, solamente yo sé que los conocen, donde aparece el don de la sanidad. Hay tres listas, si no me equivoco. Quizás en la que aparecen más dones es la de 1 Corintios 12, pero después hay en Efesios y en 1 Pedro. Y no están los mismos dones, algunos que otros se repiten, no sé si se repitan 2 como mucho, pero pareciera incluso que fuera una lista abierta, porque el de 1 Pedro dice que cada uno sirva según lo que haya recibido, ¿sí? Es como que queda según lo que haya recibido. No hace puntos, digamos, en esto. Y en 1 Corintios sí aparece este don. Voy a leer desde el versículo 7, dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por parte del Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. Y después siguen la capacidad de distinguir espíritus falsos, lenguas, interpretación. Sí me parece que la sanidad milagrosa, por lo menos en la búsqueda, tengo otros pasajes, pero sería muy, muy largo, es eso, es milagrosa, es asociada a este don de la sanidad, lo cual no significa que el Señor no haga milagros, ¿sí? Mi pregunta era, ¿por qué yo oro y Pedrito no se sana? En el instante, milagrosamente. Pero en estos milagros, el Señor hace según su voluntad. Puede hacerlo de esa manera, puede hacerlo de otra, pero no tiene que ver con algo que yo activo, tengo un poder, lo hago y ¡pum!
funciona. Solamente cuando el Espíritu Santo guía esa acción, sucede el milagro. Solamente cuando Dios quiere. Nos está supeditado nuestro deseo, porque claro que nosotros queremos que todo sea en ese instante. Y fíjense esto, no resucitaron a todos los que murieron. Yo digo, ¿por qué no resucitaron a Esteban? Pero el Espíritu no los guió a resucitarlo a Esteban. No lo resucitaron a Esteban. ¿Cuántos más murieron en el camino? Entonces, Pedro tiene una sensibilidad especial a lo que el Espíritu quiere hacer. Y nosotros tenemos que tener esa misma sensibilidad. No vamos a dejar de pedirle y mostrarle nuestro deseo al Señor. Señor, yo quiero que mi hijo se sane. Pues claro, pero la acción milagrosa de la sanidad va a ser algo que el Espíritu va a guiar y que Dios en su voluntad va a querer hacer. ¿Se entiende esto? Y además sabemos, porque lo hemos venido viendo en este estudio de Hechos, que todo este tiempo fue muy especial y que estos milagros tenían el fin de hacer explotar el Evangelio por todos lados y tienen un efecto multiplicador como nunca antes hubo, y yo creo, no sé si habrá, porque fíjense cómo terminan estos dos milagros. Dice que la gente vio y muchos creyeron. Dice el versículo 35, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. O sea, era de miles, ¿no? Así que este tiempo milagroso realmente ha sido un tiempo especial. Como dijimos en otro tiempo, como han dicho ya, este libro se podría llamar Los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente era el tiempo del Espíritu Santo. Y sus apóstoles eran mediadores, instrumentos en sus manos. Y por otro lado, esto me parece a mí, está el factor de la fe, porque el Señor hace su voluntad, pero también tenemos estas personas que realmente han sido obedientes y con una entrega increíble. Felipe, Pedro, Pablo, Esteban. Me acordé de una canción de un autor que a mí me gusta mucho, que es Marcos Vidal, que me parece que es también la contracara de esto. Se llama Buscadme y viviréis. Dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. ¿Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar a aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther?
Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si se olvidasen los rencores del ayer, yo abriría la ventana de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Creo que también hay un factor limitante del Espíritu Santo. Hay un factor limitante que somos nosotros mismos, no dando ese corazón completo y total, ese corazón, como nos decía Leri Felipe, un corazón dispuesto, porque necesidades hay a montones. Etíopes, muchísimos. Gente que perdida, no sé, 90, qué sé yo. Y todos tenemos alrededor, y nos falta eso también. Y después en este camino dije, bueno, entonces yo ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Si esto de la sanidad milagrosa va a estar supeditada a un don, a algo especial que el Señor levante por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, y ahí me embarqué en otra búsqueda, la cual voy a limitar hoy. Me parece que es un lindo tema para seguir hablando, pero sí les voy a leer algo que a mí me pareció, por eso yo les digo, esto es bastante personal, que me pareció con lo cual acuerdo, digamos. Es de Stott, del libro Ser lleno del Espíritu. Dice, si los milagros fuesen cosa de todos los días, dejarían de ser milagros. Sin embargo, hay cristianos que solo ven la actividad de Dios en lo milagroso, lo han convertido en una especie de mago. De allí la necesidad urgente que todos nosotros comprendamos la revelación bíblica de un Dios viviente que actúa primordialmente en lo natural, no lo sobrenatural, en la historia. Una vez que vemos al Dios viviente operando incesantemente a través de los procesos de la historia y la naturaleza, empezaremos a darnos cuenta, por ejemplo, que toda sanidad es sanidad divina, sea con el uso de medios psicológicos, físicos, quirúrgicos o sin ellos. A este último bien se le puede denominar sanidad milagrosa, en tanto que lo anterior no es milagroso, pero ambos son sanidad divina. Las manos de mi Pedrito siempre van a estar, la vida de mi Pedrito siempre va a estar en las manos de Dios, y por eso yo oro. Porque la vida de él está en sus manos. Y yo no solamente puedo entregarle al Señor mi angustia, mi cansancio, sino que el Señor me fortalece espiritualmente. Y en definitiva, su vida está en sus manos. Por eso oramos. Y el Señor a Pedro lo sanó. Y yo tengo que decir que no fueron los 500 remedios que tomó, por medio de él el Señor lo sanó, pero el Señor lo sanó. Por eso oramos. Por eso oramos, porque no solamente podemos entregarnos al Señor y descansar en Él sabiendo de su soberanía. Toda sanidad es divina. Y les voy a contar otra cosa que me pasó en el camino. Yo venía con la Lili un día llevándola, no me acuerdo si veníamos de la célula, y me dice, y Mariana, ¿por qué no llaman a los líderes y lo ungen con aceite? Y yo dije, no sé qué le habré dicho, pero en mi cabeza yo dije, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Qué me está diciendo?
Chastre, me parece, no sé, por no sé qué, no sé, nosotros no hacemos eso. Y llegué a casa y se lo dije a Lucas, le digo, la Lili me dice que lo mojamos con agua, y yo no sé. Y del medio de los versículos que había encontrado en cuanto a la sanidad, estaba el de Santiago. Está el de Santiago. Y lo vamos a leer. Santiago 5. Los versículos 13 al 16. Dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiénsense unos a otros los pecados y oren los unos por otros para ser sanados. Ese pasaje está. Y yo le dije al güey, ¿qué hacemos? Y me dice Lucas, ¿lo llamemos? ¿Te parece? Mm. Sí, 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 porque además vos dijiste, Lili, porque la Biblia lo dice. Yo me acuerdo, mi viejo estaban de viaje. El Marce estaba enfermo. Y nos quedaba el Nicolaeri. Y dijimos, no, pobre Nicolaeri. Pobres, porque hacerlos venir, y encima esto que nosotros no hacemos, no solemos hacer, yo no sé si el aceite, pero sí que oren por él. Bueno, dimos vueltas, ¿no es cierto? Y no nos animamos. Y no nos animamos. Y ahí vino la pregunta del Señor, ¿por qué no? Yo no sé si es miedo a volverme de otra denominación. Ya estoy en otra, dice, ya me fui. Me viste la entrada mañana. Pero para mí fue romper una estructura de mi cabeza. Y eso viene también pasando, ¿no? En la célula, ¿o no? Hace tiempo ya que esto es algo que el Señor puso ahí y no me lo deja olvidar. Nació cuando vino el misionero alemán y nos contó de su misión con los Tobas, me parece. Él tiene un libro que se llama Misión sin Conquista, y él, para mí, lo que me quedé así como, ¡guau! Él dijo, ellos tomaron el Evangelio y tienen una religión, desde el Evangelio nadie les enseñó nada. Y yo dije, ¡guau! Imagínate yo sola en una isla con la Biblia sin que nadie me haya enseñado nada. ¿Cómo sería ese Evangelio puro? Esa cosa que... y han formado su iglesia según lo que dice la Biblia, porque nadie les enseñó nada. No les dijeron, miren, van a empezar, van a cantar 5 canciones al inicio, después van a leer la palabra, después van a pasar. No tenían esa estructura. Y yo, para mí, fue como, ¿cómo sería? ¿Cómo sería yo sin estructuras? Y me encontré con un gran amigo que me presentó la Anita hace un par de años, que se llama Alex San Pedro, que se lo recomiendo a todos. Que describe un poco lo que me pasa o lo que me estaba pasando, y él toma en un libro, toma el vocablo tradición, que en griego es traditio, y que en griego traditio también significa traición, y hace un juego de palabras con esto, tradición y traición. Les leo un extracto del libro. Dice, la tradición es la sabiduría acumulada de los que precedieron
y nos ayuda a interpretar la realidad. Es muy útil, está a la mano, es un don poder estar de pie sobre las respuestas de nuestros padres. Pero cuando éstas se sitúan por encima de la revelación de Dios, por encima de la verdad, entonces estamos traicionando al dador de la tradición. Cuando las circunstancias cambian y mantenemos las mismas respuestas solo por amor, celo u orgullo por lo que nos enseñaron, es hora de preguntarnos por qué esta tradición concreta es así. ¿Por qué nuestros padres respondieron así en un momento determinado? Y quizás es la hora de cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Traicionar la tradición para no traicionar a Dios. Porque nuestra verdadera herencia es la coherencia entre lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos en un momento determinado. Me pareció muy importante esto. No traicionar a Dios por sostener tradiciones. Y vemos cómo eso sucedía en los apóstoles, todos judíos, que han tenido que ir rompiendo y rompiendo y rompiendo estructuras, y el Señor les hacía hacer cosas que jamás iban a imaginar, pero estaban llenos del Espíritu, y el Espíritu era el quien los guiaba. No es romper por romper, ¿no? Realmente que el Espíritu guíe nuestros pensamientos a Él. Hay un montón de cosas. Yo seguramente los voy a molestar la próxima vez que Pedro esté enfermo y los llame. Porque lo dice la Biblia, porque lo dice la Biblia, no, sinceramente, no porque crea que haya porque en tal iglesia hacen eso, entonces pasa. Porque si no caería en creer que Pedro sanó al enfermo, y Pedro fue muy claro, dijo, Jesús te sana. Y cuando la resucitó a Tabita, él oró, se arrodilló, y en el nombre de Jesús lo hizo. Porque el poder está en Jesús, porque el poder está en su nombre, porque el poder está en Dios y no en Pedro. Entonces no tienes que ver esto que yo digo con que hagamos lo de tal lado porque parece que funciona, sino que solamente aquello que el Espíritu revele, que Dios nos lleve a eso, y dejar que Él actúe, que Él haga. ¿Y saben por qué? Además de lo que hemos visto, hay un versículo, el último de esta serie, que dice que Pedro se había quedado en la casa de Simón, que era un curtidor. Estos versículos son la antesala de Pedro con Cornelio, ¿no? Y ahí ya rompe todo. Pero ya venía el Señor incomodándolos, rompiendo sus estructuras. A Felipe lo llevó a un extranjero de otra raza y encima impuro. Después cayó Pablo, nada más y nada menos, que era judío y todo, pero era un enemigo. Y a Pablo le rompió todas las estructuras que tenía. Y los que lo recibieron también. Y Pedro se queda en la casa de Simón. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver? Yo automáticamente cuando leí Curtidor me acordé de una novela que había visto, India, que me acuerdo que estaba una chica comprometida con un chico y lo va a visitar con su mamá, y el hombre era curtidor de cuero. Y yo me acuerdo que vomitaban del asco, del olor. El curtir el cuero, muy oloroso, espantoso, un olor insoportable. Entonces, seguramente este hombre vivía alejado, no era un lugar, no estaba en la comunidad, dentro de la comunidad. Y además, era un oficio impuro, porque estaba con animales muertos. Para los judíos no podían manipular nada muerto. Era un hombre impuro. Y Pedro se queda ahí. Dice que se quedó muchos días en la casa de Simón. Y Pedro debe haber tenido las mismas estructuras que todo el mundo, que todos los judíos. Y se queda ahí. Y el Espíritu ya estaba rompiendo en él estructuras. Bueno, hasta ahí eso es lo que le quería contar, de cómo el Señor había
roto algunas estructuras, de poder acercarme, de ser sensible a la voz del Espíritu y decir, yo no solamente actúo por lo que yo sé, sino que el Espíritu me guíe en eso, en esa búsqueda. Créanme que jamás me hubiera metido a hablar de sanidad. No soy del tipo teórico, soy más bien fáctica. Todo lo que sea muy teórico, muy enredado, a veces Lucas me quiere hablar y yo no tengo ganas de hablar. No sé, es muy difícil, es muy enredado. Me acuerdo de nuestra frase que le repetimos a veces en casa en modo de chiste, pero no sé si se acuerdan cuando vino José Luis que habló de algunos cristianos superestrellas, que él le dijo, anda a hacer una loza a tu hermano y déjate de hinchar porque pegué. Bueno, esa es nuestra frase en casa, anda a hacer una loza, deja de hablar y ponete a trabajar. Y pensé que iba a ir por ahí y me metí en todo este recorrido que solamente se los quería compartir. No para que se queden a lo mejor en sí el milagro, no el milagro, sino para que el Señor vaya rompiendo esas estructuras. Creo que esto es algo que a nivel personal lo podemos vivir y a nivel comunitario también. A nivel comunitario también. Pero no voy a dejar de hablar de quien me enamoró apenas leí estos versículos, que es de Tabita. Muy rasante, porque me gustaría que a lo mejor podamos hablar del servicio, como lo vivió Tabita en otro momento, pero creo que por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Pero es un personaje muy hermoso, muy hermoso. Dice de ella, esta mujer, primero dice que es discípula, que me gustó, ¿no? Aparece discípula, no aparece en otros lugares la palabra discípula. Dice, esta mujer se pasaba la vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Qué fe tan real, tan práctica, tangible. Qué hermoso, esa escena de las mujeres, de las viudas, rodeando a Pedro mostrándole la ropa. Esto me lo hizo Tabita. Mira, me cosió esto. Las viudas, que eran las mujeres, que eran las más vulnerables de toda la sociedad. No sé con qué lo podríamos comparar hoy, a quién, a los que viven en la calle, mostrando, mira lo que esto me lo hizo Tabita. Esa fe, ¿no? Hilada, cosida, tejida, que abriga, es maravilloso. Realmente que también este pasaje nos lleve a pensar, a veces somos muy volteros para ver a nuestro prójimo, y no es así. Párense cualquier día, miren para un lado, tienen un vecino, por el frente tienen otro, por la izquierda tienen otro. Hacemos 3 pasos fuera de nuestra casa y hay prójimos. Que podamos tener esa sencillez de decir, de ver las cosas como son y de poder hilar amor como Tabita, coser amor como Tabita. Y para terminar, porque tampoco quería dejar de decir esto, en el calendario, cuando me lo dieron, tiene un título. Y el título que tenía estos versículos era Jesús te sana. Las palabras que le dice Pedro a Eneas. Y esto es cierto. Y se lo quiero repetir. Jesús nos sana y Jesús nos salva. Jesús nos sana, te sana si estás roto, si estás quebrado, te sana físicamente, emocionalmente. Jesús sana tu alma. Y Jesús te salva. Él te da una vida abundante, pero sobre todo te da una vida eterna.
te da una vida eterna junto al Padre. Así que les repito las palabras de Pedro. Jesús te sana, Jesús te salva. En esta mañana recordemos que Jesús nos sanó, nos sana, nos sanará y ya somos salvos. Y si no, Jesús te salva. Que el Señor los bendiga.